Bienvenidos a Cuentos de Fantasía y Ciencia Ficción. Aquí encontrarás las mejores historias de HFY. Gracias por visitarnos. Comencemos la historia. Espero que les guste. El suave zumbido del laboratorio llenaba el aire mientras Good permanecía inmóvil en la silla médica. Su cuerpo extrañamente quieto, pero su mente agitada. No se suponía que sucediera así. Nada como esto había sido parte del plan. Su respiración era superficial, su ritmo cardíaco errático. Algo había comenzado, algo inexplicable. Su mirada bajó a su abdomen y lo vio de nuevo, la leve expansión. Su cuerpo estaba cambiando de una forma que no podía controlar, una sensación extraña y aterradora. La mano de Good se aferró instintivamente al reposabrazos mientras una oleada de mareo lo invadía. Sentía la piel caliente, su cuerpo reaccionaba a la transformación que se estaba produciendo en su interior. Era como una presión que se acumulaba, una fuerza desconocida que empujaba hacia afuera de maneras que su anatomía humana no estaba diseñada para soportar. La cabeza le daba vueltas, sus pensamientos se enredaban en la confusión. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué era este extraño fenómeno? Cerró los ojos, intentando calmarse, pero no sirvió de nada. Su cuerpo nunca se había sentido así. Tan extraño, tan incontrolable. Volvió a abrir los ojos y se quedó mirando las paredes estériles del laboratorio. Las brillantes luces se reflejaban en las superficies metálicas que lo rodeaban, proyectando sombras nítidas. El limpio ambiente clínico no logró calmar la tormenta de preguntas que se arremolinaba en su mente. Y entonces oyó el suave clic de pasos acercándose, una calma inquietante antes de algo que podría ser aún más inquietante. Samira apareció en su campo de visión, su alta figura perfilada por el frío resplandor azul de la iluminación de la habitación. Sus rasgos alienígenas eran impactantes, una elegancia en su postura que parecía casi demasiado perfecta para el entorno. Era diferente de los humanos que conocía, un ser de otro mundo con un conocimiento y una curiosidad mucho más allá de su comprensión. Ella lo había observado durante días, estudiado su especie, pero él nunca imaginó que sería ella quien presenciaría esta extraña transformación en su cuerpo. No esperaba que estuviera tan cerca, tan concentrada en comprender qué le estaba sucediendo. Sus ojos se encontraron con los de él, y no pudo evitar sentir una extraña mezcla de incomodidad y fascinación. Había algo en su forma de mirarlo, como si viera algo más que su forma física. Parecía distante, pero su mirada tenía cierta calidez, una sensación de concentración que lo intrigaba. Era casi como si supiera exactamente lo que él experimentaba, como si comprendiera algo que él no. Se está expandiendo, dijo Sumeira en voz baja, con voz tranquila y analítica, como si hablara de un fenómeno científico en lugar de una crisis personal. ¿Estás sintiendo esto, Good? Good tragó saliva con dificultad, con la garganta seca. No quería reconocerlo. No quería admitir que su cuerpo lo traicionaba de una forma que no entendía, pero ya no podía negarlo. La expansión seguía ocurriendo, y la sensación se hacía más fuerte, más intensa. Sintió la presión aumentando de nuevo, la sensación de opresión repugnante que empezaba a marearlo de nuevo. No sé, murmuró con la voz tensa, su mano aferrándose a la silla con más fuerza, las uñas clavándose en el frío metal. No entiendo. Esto no debería estar pasando. Sumeira se acercó, su presencia llenando el espacio entre ellos como un extraño magnetismo. Sus pasos eran mesurados, deliberados, cada movimiento con un propósito. Extendió la mano, sus dedos rozando ligeramente su brazo. Él se tensó al contacto, sintiendo la frescura de su tacto filtrarse a través de la tela de su camisa, pero no se apartó. No sabía por qué. Había algo extrañamente tranquilizador en la forma en que ella manejaba la situación. Parecía tranquila, casi apegada a su enfoque científico. No estaba asustada como él. Estás experimentando algo único en tu cuerpo, dijo en voz baja pero firme. Este es un proceso que he estudiado en mi investigación, pero nunca lo había visto en un humano.
Esta expansión no se parece a nada que haya observado antes. Las palabras de la chica alienígena fueron directas, pero no aliviaron la ansiedad de Good. Sus ojos recorrieron su rostro con la mirada, buscando cualquier signo de incertidumbre, cualquier rastro de miedo, pero no había nada. Solo la intensidad concentrada de alguien que había visto mucho más de lo que él jamás vería. No sé qué está pasando, repitió Good, con la voz más frenética esta vez. El corazón le latía con fuerza en el pecho. Sentía un cuerpo extraño. No sé qué hacer. Esto se siente mal. Sumeira entreabrió ligeramente los labios, como si considerara su respuesta con detenimiento. Tienes miedo porque no entiendes, pero eso no significa que esté mal. Good, tu cuerpo es capaz de mucho más de lo que crees, y quizá pueda ayudarte. Sus palabras no fueron lo que él esperaba. Pensó que le ofrecería más garantías científicas, más explicaciones para tranquilizarlo. En cambio, le ofreció una solución. Una pregunta que solo suscitaba más preguntas. ¿Ayudarlo? ¿Cómo podría ayudar? ¿Cómo podría alguien ayudarlo si ni siquiera entendía lo que le estaba pasando? ¿Qué quieres decir con ayuda?, preguntó, con la voz apenas por encima de un susurro, como si hablar más alto pudiera empeorar la situación. No quería oír lo que ella tenía que decir. Pero no tenía elección. Algo en ella parecía poseer un nivel de conocimiento y comprensión que necesitaba desesperadamente. Algo que en ese momento parecía su única oportunidad. La mirada de Sumeira se suavizó al acercarse a él. Sus ojos brillaban con una luz curiosa. He estudiado fisiología humana, Good, explicó, con la voz más suave, más dulce. Lo que estás experimentando es una reacción. Es algo que podría controlarse si me permites ayudarte. Si confías en mí, sintió un nudo en el estómago al oír sus palabras. Quería confiar en ella. Quería creer que podía ayudarlo. Pero algo en esto se sentía demasiado peligroso, demasiado desconocido. No estaba seguro de poder controlar lo que le estaba sucediendo. Y la idea de que alguien, especialmente alguien como ella, tomara las riendas, lo reconfortaba y lo aterrorizaba a la vez. No sé si puedo, dijo, y las palabras se le escaparon sin que pudiera detenerlas. No sabía si podía confiar en ella ni en sí mismo para tomar la decisión correcta. Su cuerpo ya no le pertenecía y su mente corría a 1000 por hora. La expresión de Sumeira se mantuvo firme. No lo presionó más, pero en cambio, sus ojos parecían reflejar una comprensión más profunda. No tienes que decidir ahora, dijo en voz baja. Pero debes saber que no estás solo en esto. Estoy aquí para ayudarte a comprender lo que está sucediendo y quizás incluso guiarte. Good la miró fijamente, con la mente aún dándole vueltas. No sabía qué estaba pasando. No sabía qué hacer a continuación. Pero Samira le había dejado claro que esto ya no se trataba solo de él. Se trataba de algo mucho más grande, algo que no podía comprender por sí solo. Y en ese momento, mientras la presión en su cuerpo se intensificaba y la habitación parecía cerrarse a su alrededor, se dio cuenta de que no tenía más remedio que confiar en ella. La calma de Sumeira era reconfortante e inquietante a la vez. Estaba de pie frente a Good, con las manos apoyadas ligeramente sobre la mesa junto a él, observándolo con una intensidad que lo hacía sentir vulnerable. La presión dentro de su cuerpo seguía creciendo, y cada segundo que pasaba parecía arrastrarlo a un territorio extraño e inexplorado. No estaba seguro de qué esperar, pero una cosa era segura. La sensación de cambio era abrumadora. Tu cuerpo está respondiendo a algo inusual, algo para lo que no estaba preparado, dijo Sumeira en voz baja, con una voz casi hipnótica. Se inclinó ligeramente más cerca, sus rasgos alienígenas iluminados por la suave y fría luz del laboratorio. He visto esto antes, pero nunca en un humano. Eres diferente. La forma en que tu cuerpo reacciona es fascinante. En cierto modo, incluso podría considerarse una forma de evolución. Good tragó saliva con dificultad, intentando comprender sus palabras. ¿Evolución? ¿Era eso?
Nunca había oído hablar de algo así. Su mente daba vueltas, dividida entre la confusión de su estado físico y la tranquilidad que Sumeira le ofrecía. ¿Pero podía confiar en ella? ¿Podía confiar en este ser alienígena? Alguien que entendía cosas de él, de su cuerpo, que él desconocía. ¿Es esto permanente?, preguntó Good, con la voz apenas por encima de un susurro, la garganta seca por el miedo. ¿Qué pasa si continúa? Sumeira ladeó la cabeza, considerando la pregunta. Su mirada se suavizó ligeramente. Sus ojos alienígenas brillaron con una mezcla de curiosidad y empatía. No es algo que necesariamente te haga daño, pero es algo que debes comprender. El proceso se puede controlar, y yo puedo guiarte a través de él. Puedo ayudar a tu cuerpo a adaptarse a este cambio. El corazón de Good latía con fuerza en su pecho mientras su cuerpo seguía reaccionando a la inexplicable expansión. Era como si su propio ser se estuviera estirando y poniendo a prueba más allá de sus límites. La sensación era abrumadora, tanto física como mental. Una parte de él quería resistirse, alejarse de esta influencia extraña. Pero otra parte, algo muy profundo en su interior, se sentía atraído por ella, por la idea de comprender lo que le estaba sucediendo. Sumeira continuó, con una voz baja y tranquilizadora. No eres el primer ser humano en experimentar cambios inusuales en su cuerpo. Hay otros que han experimentado transformaciones similares, aunque no de esta magnitud. En cierto modo, podría ser el primero en experimentar esta evolución. Lo que suceda después depende de cómo elijas responder. Sus palabras no ayudaron a aliviar su ansiedad. La idea de evolucionar, de experimentar algún tipo de transformación, se sentía como adentrarse en lo desconocido. No tenía ni idea de cuáles serían las consecuencias ni de si alguna vez volvería a la normalidad. Pero la curiosidad en los ojos de Samira, ojos, la forma en que hablaba de esto como si era un descubrimiento aún por comprender, lo que le hacía querer aprender más. Quizás esta era la oportunidad que había estado esperando, una respuesta a algo mucho más allá de su comprensión humana. No sé si estoy listo para esto, admitió Good con voz temblorosa. Sentía que se le aceleraba el pulso, una sensación en su cuerpo casi insoportable. ¿Qué quieres de mí, Samira? ¿Qué intentas lograr? La expresión de Samira permaneció tranquila, aunque había un destello de algo más en sus ojos. Una profunda emoción oculta que luchaba por reprimir. Quiero entender que lo harías. Quiero entender qué te hace humano. ¿Qué hace que tu cuerpo responda como lo hace a las influencias externas? Quiero saber qué sucede cuando traspasamos los límites de lo posible. Hizo una pausa, como si considerara cuidadosamente sus siguientes palabras. No se trata solo del cambio físico. Se trata de llevarte al límite de tu comprensión. Quiero ver qué sucede cuando ponemos a prueba esos límites juntos. Quiero explorar lo que esto podría significar para ambos. Good sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La forma en que ella hablaba de esto con tanta desapasionamiento, como si no fuera más que un experimento, le provocó una oleada de inquietud. Pero incluso mientras sentía esa incomodidad, había otra parte de él que encontraba su confianza irresistible, casi magnética. Quería comprender este fenómeno, quería saber qué le estaba sucediendo a su cuerpo. Y la única manera de averiguarlo era confiar en ella, dejar que lo guiara. ¿Qué propones que hagamos ahora?, preguntó Good, con una resignación en la voz. En el fondo, sabía que ya no había vuelta atrás. No con la forma en que su cuerpo reaccionaba. La decisión ya no era suya. Ya la habían tomado. Ya estaba en el proceso de algo que no podía detener. Sumeira lo miró con algo parecido a la admiración. Parecía complacida de que estuviera dispuesto a cooperar, pero su concentración se mantuvo firme, decidida. Te ayudaré. Esta expansión, esta reacción, se puede controlar. Tu cuerpo necesita ayuda para adaptarse. Puedo guiarte si me lo permites. La tensión en la habitación aumentó a medida que se acercaba a un conjunto de herramientas en la mesa detrás de ella. Los ojos de Good siguieron cada movimiento,
observándola mientras seleccionaba un elegante dispositivo plateado, un instrumento que él nunca antes lo había visto. Su forma era desconocida y extrañamente reconfortante. No explicó qué era, pero la forma en que lo manipuló sugería que lo había usado muchas veces. No era la primera vez que trabajaba con humanos, aunque era evidente que esta situación era diferente. No tengas miedo, dijo con voz suave pero firme, como si lo tranquilizara. Seré cuidadosa. Este proceso ayudará a tu cuerpo a adaptarse. La incomodidad que sientes es temporal. Good apenas podía creer la calma en su voz. ¿Cómo podía estar tan segura? ¿Cómo podía sonar tan segura sobre algo tan extraño, tan inexplorado? La idea de que tuviera experiencia con esto, de que hubiera estudiado su especie y comprendido su cuerpo mejor que él, le resultaba tranquilizador e inquietante a la vez. No tengo miedo, dijo, más para convencerse a sí mismo que a ella. Se le hizo un nudo en la garganta mientras intentaba controlar la respiración, pero no sabía qué esperar. Samira asintió mientras se acercaba a él. La frialdad de los instrumentos metálicos se yuxtaponía con la calidez de sus manos mientras lo guiaba suavemente a la posición. Eso es parte del proceso, Good. No sabrás qué esperar hasta que suceda. Pero créeme, estarás bien. Eres más fuerte de lo que crees. Esta es tu oportunidad de experimentar algo extraordinario. Sus palabras eran contundentes, y por un instante, Good creyó creerlas. La presión en su interior solo había aumentado, pero con Sumeira a su lado, guiándolo, sintió una extraña sensación de calma que lo invadía. Tal vez estaba al borde de algo que lo cambiaría para siempre, algo que moldearía el resto de su vida. A medida que el toque de Sumeira se volvía más deliberado, más concentrado, el mundo alrededor de Good comenzó a desdibujarse. Sintió que su corazón se ralentizaba, que la tensión en su cuerpo comenzaba a disminuir. Esto estaba sucediendo. Ya no había forma de detenerlo. Solo podía prepararse y ver a dónde lo llevaría este viaje desconocido. La voz de Sumeira irrumpió en sus pensamientos, tranquila y firme. ¿Estás listo, Good? Good se quedó sin aliento. Sentía el peso de la pregunta de Sumeira, un desafío y una invitación a la vez. Su mirada era firme, sus ojos escrutando su rostro en busca de cualquier signo de incertidumbre, cualquier vacilación que indicara que estaba listo para alejarse. El aire en el laboratorio estaba cargado de tensión. El zumbido sordo de las máquinas a su alrededor se fundía con el fondo mientras luchaba por calmarse. La presión en su interior, la extraña sensación que había estado creciendo desde que todo esto comenzó, se estaba volviendo imposible de ignorar. Fue un ardor lento, algo que empezó en lo más profundo de su ser y se extendió. Sintió cada centímetro de su cuerpo responder, su mente luchando por comprender lo que le estaba sucediendo. La tranquila presencia de Sumeira pareció calmar lo peor de su pánico, pero también aumentó su conciencia de todo lo que lo rodeaba. Sus rasgos alienígenas estaban más cerca ahora, sus movimientos deliberados, precisos mientras preparaba el equipo. Los instrumentos que manejaba, aunque de diseño alienígena, tenían un aire familiar. Parecía estar a gusto con todo, mientras que Good solo podía preguntarse si estaba tomando la decisión correcta. «¿Estás listo, Good?», repitió Sumeira, con voz firme y paciente, como si la pregunta fuera tanto para ella como para él. Good tragó saliva con dificultad, con la garganta seca. Su mente corría con 1000 pensamientos, cada uno compitiendo por su atención. Su parte humana gritaba de miedo, advirtiéndole que se detuviera antes de que fuera demasiado tarde. Pero había otra parte de él, algo más profundo, que lo impulsaba hacia adelante. Curiosidad, deseo, un anhelo por comprender lo que no podía. Había llegado tan lejos, y a pesar de la inquietud que le subía por la espalda, sabía que ya no podía dar marcha atrás. Sí, logró decir, su voz apenas un susurro. No sabía a qué se estaba comprometiendo. No sabía a dónde lo llevaría este camino, pero sabía que era demasiado tarde para detenerse. La transformación en su interior ya había comenzado,
y él estaba en ese momento, quisiera o no. Los labios de Sumeira se curvaron en una leve sonrisa, aunque sus ojos permanecieron serios, concentrados. Se acercó, su presencia casi abrumadora. La habitación pareció encogerse a su alrededor mientras ajustaba suavemente el equipo, asegurándose de que todo estuviera alineado, cada ajuste perfecto. Había algo metódico pero casi tierno en su forma de trabajar. Era como si le importara profundamente el proceso, el cambio que le estaba ocurriendo. El cuerpo de Good tembló ligeramente, en reacción a la creciente presión. Sus manos se aferraron con más fuerza a los reposabrazos de la silla, sus nudillos blanqueando por la fuerza del agarre. La incomodidad aumentaba. La presión en su interior se intensificaba. La sensación física de su cuerpo cambiando se hacía más aguda, más pronunciada. Ya no estaba seguro de dónde terminaba su cuerpo y dónde comenzaba la extraña fuerza en su interior. Sumeira notó su creciente tensión, entrecerrando los ojos ligeramente al observar sus reacciones. Se colocó frente a él, colocando las manos sobre sus hombros en un gesto tranquilizador. Su tacto era frío, reconfortante, pero solo acentuaba la sensación de su naturaleza alienígena. Qué diferente era ella, cuanto más comprendía este proceso que él. Había estudiado a los de su especie durante años. Pero él era un enigma para ella, algo nuevo, algo nunca antes visto. Relájate, dijo Sumeira en voz baja, su voz un zumbido bajo en la habitación, por lo demás silenciosa. Concéntrate en tu respiración. Te guiaré. Este proceso llevará tiempo, pero es necesario. Good asintió, aunque las palabras no le reconfortaron mucho. La idea de que esto fuera necesario, de que formara parte de un gran experimento, le conmovió profundamente. ¿Era realmente solo un sujeto para ella, un objeto de estudio para ser observado y manipulado? ¿O había algo más, algo personal que lo ataba a ella? El pensamiento lo animó mientras la presión en su cuerpo seguía intensificándose. Se obligó a respirar hondo, intentando despejar su mente, centrarse en el momento. El laboratorio, el equipo, Sumeira, todo parecía distante ahora, como si el mundo se hubiera reducido a solo él y el extraño proceso. ¿Estás seguro de que sabes lo que haces?, preguntó Good, con la voz teñida de incertidumbre. O sea, nunca has visto algo así, ¿verdad? ¿Y si sale mal? La mirada de Sumeira no vaciló. Lo observó con un cuidado casi maternal. Aunque el brillo alienígena en sus ojos nunca se desvaneció. He visto muchas cosas, más de las que podrías imaginar. Tu cuerpo está respondiendo a algo único, pero eso no significa que esté fuera de control. Si confías en mí, puedo ayudarte. Puedo guiarte en este cambio. Sus palabras eran firmes, seguras, y lo envolvieron como una manta, reconfortantes, pero aún cargadas con la tensión de lo desconocido. No había duda en su mente. Ella tenía el control. ¿Pero lo tenía él? Confío en ti, dijo en voz baja. Aunque no estaba del todo seguro de creer esas palabras, su voz temblaba, delatando la incertidumbre que sentía por dentro. La expresión de Sumeira se suavizó un poco, aunque sus ojos aún brillaban con determinación. Eso es todo lo que necesito de ti, Good. Confía. No te haré daño. Pero los cambios que estás experimentando son reales, y debes aceptarlos si quieres comprenderlos por completo. Se movió de nuevo, esta vez sacando algo de un pequeño compartimento a su lado, un elegante instrumento metálico, con suaves curvas y delicados grabados. Le parecía extrañamente familiar, casi como si perteneciera a otro tiempo, a otro mundo. Lo sostuvo con la misma precisión, con el mismo cuidado que había mostrado con las otras herramientas, como si fuera un paso más en una larga serie de acciones. Good no pudo evitar observar sus manos mientras ajustaba el dispositivo. Su pulso se aceleró. El miedo que había ido creciendo en su interior, ahora alcanzaba una intensidad que le daba vueltas la cabeza. ¿Qué iba a hacer? ¿Qué quería decir exactamente con guiarlo? La habitación se sentía sofocante,
El peso de la situación lo oprimía. Cada segundo parecía una eternidad, y la expansión en su interior crecía, una sensación dolorosa y extraña a la vez. Podía sentir cómo su cuerpo respondía a la energía alienígena que ella dirigía hacia él, cómo los cambios lo recorrían, amplificando todos sus sentidos. Sumeira lo miró una vez más. Sus ojos se encontraron con los suyos con una intensidad que le provocó un escalofrío en la espalda. ¿Estás listo?, preguntó de nuevo, en tono tranquilo, pero expectante. Tragó saliva, con la garganta seca. Su cuerpo ya no le pertenecía, y con cada segundo que pasaba, sentía que perdía cada vez más el control. Pero la elección era clara. Podía resistir y arriesgarse a lo desconocido, o podía seguir el ejemplo de Sumeira y ver a dónde lo llevaba. Sí, susurró, con voz temblorosa pero decidida. Estoy listo. Al salir las palabras de su boca, el aire pareció cambiar, la presión en su cuerpo se intensificó, la extraña sensación se acentuó a medida que Sumeira comenzaba a trabajar, sus manos moviéndose con determinación, el instrumento en su mano zumbando con energía. Era demasiado tarde para volver atrás, y en el fondo sabía que ese momento lo cambiaría para siempre. La habitación se sentía extrañamente silenciosa, como si el mundo se hubiera desvanecido en un silencio quieto y tenso, dejando solo Madera y Samira en ese espacio pequeño y estéril. El único sonido era el suave zumbido de la maquinaria y el latido rítmico de su propio corazón, un recordatorio constante de cuanto estaba en juego en ese momento. Podía sentir el peso de su decisión oprimiéndolo, pero no había vuelta atrás. La presión en su interior seguía creciendo, retorciéndose por su cuerpo como una fuerza incontrolable. Sumeira se había posicionado frente a él, sin apartar la mirada de su rostro. Se movía con precisión, cada gesto resuelto y deliberado. Sostenía un elegante dispositivo en la mano, algo extraño, algo que Good no podía comprender. Pero sus movimientos firmes dejaban claro que sabía exactamente lo que hacía. Tenía el control, y había algo en su porte que hacía imposible dudar de su competencia, incluso si no estaba seguro del resultado. Tranquilo, Good, dijo Sumeira con voz tranquilizadora, casi suave. Parecía saber exactamente lo que necesitaba, incluso sin que él dijera una palabra. Concéntrate en tu respiración. Deja que tu cuerpo se adapte a los cambios. No controlas lo que sucede, pero sí puedes controlar cómo respondes. Déjame guiarte. Good intentó calmarse, cerrando los ojos y respirando hondo, aunque no logró calmar la tormenta que lo azotaba. Sentía el corazón latir con fuerza, la sensación de su cuerpo expandiéndose, emocionante y aterradora a partes iguales. El cambio que había comenzado en su interior no hacía más que intensificarse, la presión interior se hacía más fuerte con cada instante. Su mente iba a mil, y sin embargo, una parte de él no podía evitar sentirse atraída por la presencia de Sumeira. La chica alienígena estaba tan tranquila, tan segura de sí misma, mientras él luchaba con el caos interior. Podía sentir la calidez de sus manos al colocarlas sobre sus hombros, asentándolo, ofreciéndole un extraño consuelo en medio de las sensaciones abrumadoras. Su tacto era firme pero delicado, y la dulzura de sus ojos parecía prometer que no estaba solo en esto. Ella estaba allí con él, guiándolo a través de una experiencia que era tan ajena para él como para ella. Confía en mí, dijo en voz baja y suave. Sé que esto es difícil, pero estoy aquí para ayudarte. Deja ir tu miedo. Suéltalo. Good contuvo la respiración mientras asentía lentamente, con el cuerpo tenso bajo su tacto. Ya no había vuelta atrás. Había accedido a esto, y, estuviera listo o no, tendría que llevarlo a cabo. Las manos de Samira se movían con cuidado, guiando suavemente su cuerpo a una posición más relajada, como si lo estuviera preparando para algo que escapaba a su control. Sus dedos rozaron su piel mientras ajustaba el dispositivo en sus manos. El frío metal contra su piel le provocó un escalofrío en la espalda. Lo estás haciendo bien, repitió Sumeira con voz firme y tranquilizadora. Eres más fuerte de lo que crees. Solo un poco más.
Good no podía apartar la vista de ella mientras trabajaba. Cada movimiento de la alienígena era grácil, deliberado, como si estuviera realizando una danza delicada e intrincada. Su concentración era absoluta, su atención nunca se desvió de la tarea en cuestión. Parecía tan segura del proceso, tan segura de que funcionaría. Y por un breve instante, Good se preguntó si había tomado la decisión correcta al permitirle tomar el control. Se dio cuenta de que, a pesar de la incertidumbre, había elegido este camino. Había elegido abrazar lo desconocido, y ahora era parte de él. ¿Podré controlarlo?, preguntó Good, con la voz apenas un susurro. La pregunta había estado en su mente desde el momento en que comenzó la transformación. Y ahora, finalmente, la expresó. ¿Podría vivir con esta nueva realidad? ¿Sería capaz de funcionar como antes? ¿O estaba destinado a vivir en este estado alterado para siempre? Sumeira hizo una pausa, su mirada se movió ligeramente mientras consideraba su pregunta. El control es la clave, dijo. Aprenderás a controlarlo con el tiempo. El cambio que has experimentado no es permanente en el sentido de que es incontrolable, pero te llevará tiempo adaptarte, comprender los límites de tu nueva forma. Con paciencia, aprenderás a gestionar los cambios, a navegarlos. Good asintió lentamente, aunque no estaba del todo seguro de creerla. La presión en su interior se había disipado, pero en su lugar había una extraña sensación de poder, de algo inexplorado, algo crudo e indómito. Tenía que confiar en ella, al menos por ahora, para que lo ayudara en este proceso. ¿Cuánto tiempo tardará?, preguntó en voz baja mientras intentaba asimilar lo que estaba sucediendo. Sumeira miró los instrumentos que los rodeaban, con los dedos sobre los controles mientras comprobaba las lecturas. Parecía concentrada, pero había una sensación de firmeza en su respuesta. Tardará lo que sea necesario. La transformación está completa por ahora, pero debemos seguir monitoreando los cambios. Te adaptarás. Tu cuerpo se adaptará. Good permaneció inmóvil, su mente aún procesando la gravedad de la situación. Había pasado por tanto en tan poco tiempo. Y, sin embargo, de una manera extraña, sentía que apenas había arañado la superficie de lo que realmente estaba sucediendo. Había más en esto, más en lo que Samira había comenzado, y no tenía más opción que seguir hasta el final. La mente de Good bullía con 1000 pensamientos, pero su cuerpo, aunque había pasado por una transformación significativa, se sentía extrañamente en paz. La incomodidad que una vez lo abrumó, ahora se había desvanecido en algo nuevo. No estaba seguro de cómo sentirlo al respecto. La presión que se había acumulado en su interior ya no estaba allí, reemplazada por una profunda quietud que lo hacía sentir a la vez liberado e inseguro. Los cambios se habían producido, irreversibles como eran, y ahora no quedaba más que comprender qué vendría después. Sumeira se movía a su alrededor, sus acciones fluidas y decididas mientras observaba los datos de los dispositivos que los rodeaban. Nunca había perdido la calma, su concentración nunca flaqueó. Por mucho que su presencia lo hubiera inquietado antes, ahora la encontraba extrañamente tranquilizadora. Era metódica, segura de sí misma de una forma que a él le resultaba desconocida. Pero en esa certeza, había una sensación de seguridad. Ella era la guía, y él era quien navegaba por el terreno desconocido de su propio cuerpo. «Has manejado bien la primera parte», dijo con voz firme mientras revisaba las lecturas en la pantalla. «Tu cuerpo se está adaptando mejor de lo que esperaba». Good percibió un leve orgullo en su voz, y aunque quiso descartarlo como mero desapego profesional, algo en él, algo que no había estado allí antes, se sintió complacido por su reconocimiento. Su forma de hablar, como si estuviera viendo un experimento, como si sus expectativas hubieran sido superadas, dejaba claro que no se trataba solo de él. Se trataba de algo más grande. Él formaba parte de algo que ella había anticipado. Pero aún así, las incógnitas acechaban. Cuanto más lo pensaba, más se daba cuenta de lo mucho que aún no entendía. «¿Qué pasa ahora?», preguntó Good,
con una voz más suave de lo que pretendía. Sentía que su pulso se desaceleraba, que sus latidos se estabilizaban, pero aún sentía cierta inquietud. No estaba seguro de si era física o emocional, quizás un poco de ambas, pero la tensión aún no había desaparecido por completo. Sumeira lo miró con una mirada firme e inquebrantable. No pareció sorprenderle la pregunta, aunque su respuesta determinaría los siguientes pasos en su interacción. Ahora, tienes que aprender a integrar estos cambios, dijo con voz tranquila pero autoritaria. Tu cuerpo se ha adaptado a la transformación, pero eso no significa que la comprendas del todo. Tendremos que seguir monitoreándolo, pero lo más importante es que debes aprender a controlar las respuestas. Estos cambios te afectarán de maneras que no has experimentado antes. Depende de ti comprender cómo desenvolverte en esta nueva forma de ti mismo. Sus palabras flotaban en el aire entre ellos, cargadas de significado. No se refería solo a una transformación física. Ahora estaba claro que este proceso tenía que ver tanto con su adaptabilidad emocional y mental como con sus cambios físicos. Había sido alterado, sí, pero ahora venía el verdadero desafío, aprender a vivir con ello. No sé cómo controlarlo, confesó Good con voz tensa. No sé qué hacer con estos cambios. Es demasiado. Como si algo dentro de mí estuviera vivo, algo que no puedo controlar. Sumeira lo miró con complicidad, su expresión suavizándose apenas un poco. Es normal sentirse así, dijo. Esto no es algo que se pueda entender de golpe. Es un proceso, pero debes aprender paso a paso, y yo estaré aquí para guiarte. Good no estaba seguro de si sus palabras lo consolaron o lo inquietaron. La idea de aprender a controlar algo tan extraño, tan abrumador, lo desalentaba. Siempre había sido un hombre que prosperaba con la rutina, con la previsibilidad. Pero ahora todo había cambiado. Su cuerpo, su mente, ya nada le resultaba familiar. Sumeira hizo una pausa, girándose ligeramente hacia una de las máquinas que había detrás, ajustando la configuración antes de volver a mirarlo. Estaba calculando algo, pero sus ojos no perdieron la calidez que transmitían. Puedo ayudarte a entender cómo manejarlo, dijo, pero llevará tiempo. El primer paso es la aceptación. Esta transformación ha echado raíces y ahora forma parte de ti. Cuanto más te resistas, más difícil te resultará adaptarte. Acéptala. Deja que tu cuerpo trabaje contigo, no en tu contra. Good asintió lentamente, intentando asimilar sus palabras. El peso de la situación no se había asentado del todo en él. La transformación no había terminado. Podía sentirlo ahora. Había algo dentro de él que había cambiado. Y no era solo su cuerpo. Era como si esta experiencia hubiera abierto una nueva dimensión de conciencia. Era más que físico. No solo estaba lidiando con lo que había cambiado en el exterior. Estaba lidiando con lo que había cambiado en su interior. ¿Cómo empiezo?, preguntó en voz baja, con una mezcla de incertidumbre y determinación. La mirada de Samira se suavizó al mirarlo. El primer paso es comprender cómo se siente. Debes prestar atención a las señales que tu cuerpo te da ahora mismo. La transformación aún se está asentando y puede que sientas algo de incomodidad, pero es parte del proceso. No luches contra ella. Deja que suceda y concéntrate en lo que sientes. Good cerró los ojos un momento, intentando seguir sus instrucciones. Al principio, solo podía concentrarse en las intensas sensaciones que recorrían su cuerpo. Su pecho subía y bajaba con cada respiración. El aire se sentía denso y pesado. Su piel parecía más sensible, más consciente del más mínimo roce, como si cada nervio se hubiera agudizado. No era incómodo, pero sí extraño. Nunca se había sentido así. Era como si cada parte de él estuviera más en sintonía con el mundo que lo rodeaba. Cada movimiento se amplificaba, cada sensación se intensificaba. Bien, dijo Sumeira, con la voz interrumpiendo sus pensamientos. Ahora, veamos si puedes dirigir esa sensación. Concéntrate en la energía que llevas dentro.
Está ahí. Sé que está. Dirígela hacia donde quieras que vaya. Good apretó los puños a los costados, intentando concentrarse en las sensaciones que inundaban su mente. La sensación desconocida le dificultaba concentrarse, pero podía sentir la energía fluyendo y latiendo bajo su piel. Aún no podía controlarla, pero podía sentirla. Una corriente invisible lo recorría. Creo que empiezo a sentirlo, dijo Good lentamente, abriendo los ojos y encontrando la mirada de Sumeir. Había una nueva conciencia en él, la comprensión de que ya no era la misma persona que había entrado en el laboratorio apenas unas horas antes. Su cuerpo, su mente, todo había cambiado. Pero el cambio no era solo físico. Era mental, emocional. Y por intimidante que fuera, sabía que tendría que aprender a aceptarlo. Sumeira sonrió levemente, con un destello de orgullo de nuevo en sus ojos. Ese es el comienzo, dijo. El primer paso para comprender tu nueva forma. Ahora avanzamos juntos. Good permaneció inmóvil, con la respiración calmada mientras seguía concentrado en las extrañas sensaciones que latían por su cuerpo. La energía alienígena que una vez había sentido como una fuerza fuera de su control ahora comenzaba a comprenderla. Seguía siendo abrumadora, intensa, pero ahora había en ella una extraña sensación de poder, la comprensión de que ya no era un simple observador pasivo en este proceso. Se había convertido en un participante activo en algo mucho más grande de lo que jamás había imaginado. Sumeira estaba de pie frente a él, observándolo atentamente mientras procesaba los cambios. Parecía complacida con su progreso, su semblante tranquilo era inquebrantable. La forma en que lo observaba ahora era diferente, más apreciativa, menos clínica. Era como si por primera vez lo viera no solo como un sujeto, sino como una persona que recorría un camino junto a ella. El cambio en su dinámica fue sutil, pero no pasó desapercibido para él. Te estás adaptando más rápido de lo que esperaba, dijo en voz baja, con una voz suave, pero llena de un discreto orgullo. A la mayoría de los humanos les costaría más aceptar estos cambios, pero tú lo estás llevando bien. Good no sabía cómo responder. No era que se sintiera particularmente fuerte o capaz. Era más bien que la experiencia lo había obligado a aceptar su nueva realidad. La transformación interior no era solo física. Había alterado su mentalidad, sus percepciones. Siempre había sido alguien que confiaba en la lógica, que creía en el control, pero ahora no tenía más remedio que dejarse llevar y adaptarse. En muchos sentidos, eso era más difícil que la propia transformación física. ¿Crees que estoy listo?, preguntó Good con voz firme a pesar de la incertidumbre que aún lo aquejaba. No tenía ni idea de qué significaba estar listo en ese contexto. Había un umbral, un momento en el que todo encajaría, o siempre iba a estar aprendiendo a navegar estos cambios poco a poco. Samira lo miró larga y pensativa. Y por un instante, sus ojos parecieron mirar más allá de él, como si evaluara no solo su condición física, sino algo más profundo. Entonces habló, con un tono más serio. Nadie está realmente listo. Good sí. La clave es seguir avanzando, seguir aprendiendo y adaptándose a medida que las cosas cambian. Tu cuerpo ya ha cambiado, pero los aspectos mentales y emocionales de la transformación siguen en curso. Tomará tiempo, paciencia, asintió Good, abriendo y cerrando los dedos mientras reflexionaba sobre sus palabras. El peso emocional de todo lo que le había sucedido. La expansión física, las fuerzas desconocidas en acción, la confianza que había depositado en Samira comenzaba a asentarse en él. Era una carga pesada, pero también una que se sentía extrañamente empoderadora. Ya no era un simple participante pasivo en esta transformación. La estaba moldeando activamente. No estoy seguro de poder aceptar esto del todo, admitió Good, mientras las palabras se le escapaban sin que pudiera detenerlas. No buscaba compasión ni consuelo, solo necesitaba expresar la duda que le rondaba por la cabeza. Esto ya no es lo que era antes, y no sé si alguna vez podré volver a serlo. La mirada de Sumeira se suavizó y se acercó a él,
con movimientos tranquilos y decididos. Su presencia pareció llenar el espacio que los rodeaba, y le puso una mano suavemente en el hombro. «Tienes razón», dijo en voz baja. «No puedes volver atrás, pero eso no significa que te hayas perdido. Estás evolucionando, convirtiéndote en algo nuevo, algo diferente. No es una pérdida, es una oportunidad. Aprenderás a aceptar la nueva versión de ti mismo, así como aprendiste a aceptar los cambios que ha experimentado tu cuerpo». Sus palabras, aunque sencillas, tuvieron un profundo efecto en él. No borraron la duda ni la incertidumbre, pero facilitaron afrontarlas. Nunca había sido alguien que se echara atrás ante los desafíos. Pero esta transformación lo había llevado al límite de maneras que no podía haber previsto. El miedo, la duda, seguían ahí, pero las palabras de Sumeira le dieron un propósito, una razón para seguir adelante. «Supongo que no hay otra opción», dijo Good, con una sonrisa burlona en la comisura de los labios. La sonrisa se sentía extraña, casi ajena, pero era un paso hacia algo. Era la primera señal de aceptación, de seguir adelante. «No», respondió Sumeira, devolviéndole la sonrisa, aunque la suya era más cómplice, como si comprendiera algo que él aún no había comprendido del todo. «No hay otra opción, pero no estás solo en esto. Te ayudaré a aprender a controlarlo, a aprovechar el poder que llevas dentro, y juntos, veremos qué pasa después». Sus palabras eran tranquilizadoras, pero había algo en su forma de hablar que le hizo preguntarse cuánto había planeado para él, cuánto esperaba que creciera. Ahora estaba claro que no se trataba solo de los cambios en su cuerpo. Se trataba de algo más grande, algo más profundo. Lo habían traído aquí por una razón, y Sumeira parecía creer que tenía un propósito que cumplir. Pero aún no podía decir cuál era ese propósito. Solo sabía que estaba ligado a esta transformación, y que su viaje con Sumeira estaba lejos de terminar. Mientras permanecían allí, absortos en un momento de silenciosa comprensión, Good se dio cuenta de que no tenía ni idea de a dónde lo llevaría esto. El futuro era incierto y los cambios en su interior aún se estaban desarrollando. Pero por primera vez, sintió una sensación de determinación. Afrontaría lo que viniera después, no como un participante pasivo, sino como alguien listo para afrontar el desafío. No había regresando sin motivo alguno para quererlo. No era el mismo hombre que había entrado en el laboratorio horas atrás. Era algo nuevo. Y aunque el camino por delante aún no estaba claro, estaba listo para recorrerlo paso a paso. La voz de Sumeira interrumpió sus pensamientos una vez más. «¿Estás listo para dar el siguiente paso?», preguntó, con un tono aún tranquilo, pero con un toque de silenciosa anticipación. Good la miró. El peso de todo lo que había aprendido y todo lo que aún estaba por venir lo llenó de determinación. «Estoy listo», dijo con voz firme, aunque aún sentía la incertidumbre en su interior. Pero había llegado hasta allí. Ya no había vuelta atrás. A medida que el peso de la transformación continuaba asentándose en él, Good comenzó a sentir un cambio en su interior, uno que tenía menos que ver con su cuerpo y más con su mente. La incertidumbre que una vez lo consumió comenzó a desvanecerse, reemplazada por una silenciosa aceptación. Su cuerpo había cambiado de maneras que no había previsto, y no estaba seguro de si alguna vez lo comprendería del todo. Pero había aprendido algo en el proceso. Había aprendido a confiar. Primero en Samira y ahora en sí mismo. Sumeira lo observó atentamente, con la mirada suavizada al ver los cambios en su expresión. Era un cambio sutil, pero estaba ahí. La tensión que lo había dominado desde el momento en que entró en este extraño mundo nuevo se estaba aflojando. Y algo parecido a la paz comenzaba a ocupar su lugar. «¿Te sientes mejor?», preguntó Samira, con voz tranquila pero llena de genuina preocupación. Good asintió lentamente. Su sonrisa regresó, esta vez con más calidez. «Sí», dijo, con la voz más fuerte que antes. «Creo que sí». Sumeira se acercó un paso más, con la mirada llena de silenciosa comprensión. «Has progresado increíblemente, Good»,
Sabía que tenías la fuerza para adaptarte. Pero verte aceptar esto ha sido más de lo que esperaba. El corazón de Good se llenó de una mezcla de orgullo y gratitud. Por primera vez, se dio cuenta de que Sumeira no era solo una guía. Había sido más que eso. Había sido su compañera en este viaje, ayudándolo a ver el potencial que tenía dentro de sí mismo, algo que nunca supo que existía. No podría haberlo logrado sin ti, dijo con sinceridad. Has estado ahí en cada paso del camino, ayudándome a comprender qué está pasando, qué está cambiando. Nunca pensé que podría aceptar algo así, pero ahora siento que empiezo a comprenderlo. Sumeira sonrió suavemente. Sus ojos reflejaban el orgullo que siempre había sentido por él, pero ahora con una calidez más profunda. Siempre lo has tenido dentro, Good. Solo era cuestión de liberarlo. Hubo un breve silencio entre ellos, pero esta vez fue cómodo. No estaba lleno de incertidumbre ni miedo. Fue un momento de comprensión mutua. Good se dio cuenta con serena certeza de que ya no era la persona que había entrado por primera vez en ese laboratorio. Los cambios no solo habían transformado su cuerpo, sino también su mente, su perspectiva del mundo y de sí mismo. Mientras estaban allí, el zumbido distante del equipo del laboratorio se desvaneció en el fondo. No había más tensión, no más inquietud. Por primera vez desde que todo esto comenzó, Good sintió una sensación de claridad. Los cambios en su interior habían sido desalentadores, abrumadores a veces, pero también le habían abierto nuevas puertas. Nuevas posibilidades. No solo vivía con el cambio. Estaba empezando a prosperar en él. Gracias, dijo Good con la voz llena de gratitud. Me has ayudado más de lo que jamás podré expresar. La mirada de Sumeir se suavizó y ella se acercó, poniéndole una mano en el hombro. No necesitas agradecerme. Tú lo hiciste. Yo solo te guié. La fuerza para aceptar el cambio vino de ti. Sus palabras se asentaron en su corazón como un peso levantado. Good comprendió que el viaje no se trataba solo de superar el miedo a lo desconocido. Se trataba de descubrir quién era realmente al enfrentarse al desafío. Y en ese momento, comprendió que no solo estaba sobreviviendo a la transformación, sino que estaba prosperando gracias a ella. A medida que pasaban los minutos, la atmósfera en el laboratorio se volvió menos estéril y más personal. La presencia de Sumeira, antes tan extraña, ahora se sentía como una constante reconfortante. Habían trabajado juntos, luchado juntos, y ahora estaban al borde de algo nuevo, algo pleno. De potencial. Good se sintió más ligero, como si se hubiera quitado un peso de encima, no solo físicamente, sino emocionalmente. Ya no temía en lo que se había convertido. En cambio, comenzaba a ver la belleza en ello. Creo que estoy listo para lo que venga, dijo Good. Las palabras salieron de sus labios con una confianza inesperada. Era la primera vez que lo decía con seguridad, y la convicción en su voz lo sorprendió. Sumeira sonrió, con los ojos iluminados de orgullo. Sabía que lo estarías. Ya has demostrado que puedes con lo que se te presente. La sonrisa de Good se profundizó al dar un paso atrás, mirándola con un respeto renovado. Supongo que solo necesitaba creer en mí mismo. Siempre lo has hecho, dijo Sumeira en voz baja. Solo necesitabas el momento adecuado para darte cuenta. Mientras la habitación a su alrededor seguía zumbando, llena del sonido de las máquinas trabajando de fondo, Good se dio cuenta de que no solo salía del laboratorio siendo un hombre nuevo. Se iba con un nuevo propósito, listo para afrontar lo que la vida le deparara. Y por primera vez, no estaba solo. Good se volvió hacia Sumeira, sintiendo una profunda gratitud. No sé qué me depara el futuro, pero sé que estoy listo para ello. Y sé que pase lo que pase, lo afrontaremos juntos. Sumeira asintió, con una sonrisa aún más amplia. Sí, juntos. En ese momento, Good comprendió el verdadero poder de la transformación. No se trataba solo de cambios físicos, sino del crecimiento que conlleva aceptar lo desconocido y aprender a confiar no solo en los demás,
sino en uno mismo. Y mientras permanecía allí, listo para afrontar el futuro, sabía que no solo estaba preparado para lo que vendría. Estaba ansioso por ello. Juntos, habían descubierto algo extraordinario. Y ahora el viaje podía comenzar de verdad. Bienvenidos a Cuentos de Fantasía y Ciencia Ficción. Aquí encontrarás las mejores historias de ciencia ficción y fantasía. Gracias por visitarnos. Comencemos la historia. Espero que les guste.